Oye, país, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme en esta hora. Como cada noche aquí por Color Visión. Qué bueno que estamos aquí. Qué penoso la situación de el episodio ocurrido en el Bronx, Nueva York, con un niño de 11 meses, un año y algo, muerto, y 3 otros niños intoxicados, todos con fentanilo. Señores, en una guardería donde una señora, Grace Méndez se llama, de 36 años, cuidaba niños. Estaba autorizada para cuidar niños incluso, porque tiene que tener una licencia para ello. Tenía varios niños y los cuida en lo que sus papás están trabajando, están en otras actividades, una cosa regular, normal, que ocurre en la ciudad de Nueva York, en grandes ciudades. Pero ocurre que, según la versión, la señora le había preparado alimentos y todo, los niños se acostaron a dormir una siesta y uno de ellos no despertó de la siesta y otros 3 estaban intoxicados. A decir de que en la colchoneta donde estaban acostados, así dice la nota, en la parte debajo de la colchoneta habían una cantidad de porciones de fentanilo, la droga poderosa, potente, que está causando estragos en los Estados Unidos y en muchas otras partes. Se habla de en República Dominicana. El Listín Diario ha hecho varios reportajes indicando la presencia del fentanilo en República Dominicana. Lo propio hizo Alicia Ortega en el informe con Alicia Ortega, que mostró personas dando testimonios del consumo y la venta de fentanilo en República Dominicana. Niños menores. Lo poderosa de esta bomba, de esta droga, y tenerla en una colchoneta, a la señora se ha acusado de 4 crímenes, de 4 niños, 1 muerto y 3 internados. Y se busca a otro señor que ella le tenía supuestamente rentado una habitación en el lugar donde opera la guardería, que no es más que un apartamento en el Bronx, en Nueva York, y se ve, dicen las cámaras de televisión, de seguridad, que se ve al hombre cuando sale del apartamento y después entra y sale con unas bolsas en las manos. Se acusa a la señora de tráfico de fentanilo y a él también. Ella está bajo arresto y él lo están buscando. Tienen nombres latinos, no han dicho de dónde son, de qué nacionalidad. Eso ha sido un escándalo en la ciudad de Nueva York. Esto ocurrió el viernes pasado y durante esta semana entera, después que se dio la información, muchos reportajes, la televisión norteamericana, la televisión latina en Nueva York, los periódicos, los programas de televisión, todos están en el foco de esa situación ocurrida en la ciudad de Nueva York. Un hecho lamentable, porque ha muerto un niño y hay 3 graves, o sea, graves no, hospitalizados, intoxicados. Fíjense ustedes el poder, la potencia del fentanilo, que estando debajo del colchón, la colchoneta, como le llaman ellos en las notas, donde estaban acostados los niños, penetró el efecto del fentanilo y los intoxicó. 1 muerto y 3 hospitalizados. Esto ha sido un verdadero escándalo. Y el fentanilo está haciendo ola en la ciudad de Nueva York. Se calculan por cientos las personas que han muerto por el uso de fentanilo en esa ciudad. Una droga potentísima, barata, producida a partir de un medicamento, que es el fentanilo, un medicamento usado por los médicos para calmar el dolor, para ciertas acciones, pero no para ser usado, descompuesto y usado como una droga de uso rutinario. Qué triste noticia. Veámonos en ese espejo, porque el fentanilo está acabando y se ha hablado de que hay fentanilo en República Dominicana.
Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Y qué bueno tener estas informaciones que pueden poner en alerta a mucha gente ante la peligrosidad de esta droga. Hablando de drogas, por cierto, 290 kilos de cocaína se incautó la DNCD en la madrugada en las costas caribeñas desde Valladolid, una persecución de una lancha. Agarraron finalmente la lancha, sus ocupantes escaparon e incautaron 290 paquetes de la droga, presumiblemente cocaína. Dame confirmar que son 290 los paquetes. Estoy casi convencido. 290 paquetes, presumiblemente cocaína. O sea, cocaína. Ya ustedes saben. Hoy tembló la tierra en el Cibao Central, 4.4 en la escala internacional de Richter, y sacudió el Cibao Central. Mucha gente temerosa, atemorizada en la madrugada de este miércoles de esta semana, y mucha gente asustada. Se registró a 4.9 kilómetros al noreste de Villa González, en pleno centro, en el corazón del Cibao. Santiago se sintió muy fuerte y hasta Puerto Plata se sintió el remezón. Vaya usted a ver. Mucha gente asustada y con razón, con razón. En este día, el presidente Luis Abinader ha hablado ante Naciones Unidas sobre el tema de Haití. El tema de Haití y el cierre de fronteras en República Dominicana ha sido la noticia principal en estos días aquí en el país, en América Latina y en el seno de Naciones Unidas. El presidente Joe Biden el martes en la inauguración de la 78 Asamblea General de Naciones Unidas dijo que ya Haití no aguanta más e instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a aprobar el plan de acción que encabeza Kenia para enviar una fuerza, se habla de 1.000 hombres inicialmente, de policías para ayudar a imponer el orden. A imponer el orden en un Haití, donde, señores, en un Haití donde en el último mes las bandas, desde principios de agosto hasta ahora septiembre, han asesinado 104 personas, han muerto por las acciones violentas de las bandas, que dirige ese barbecue, que en esta semana también desafió nueva vez al gobierno del presidente Ariel Henry, quien está también en Naciones Unidas, y dijo que va a ser sacado del poder por la fuerza. Bandas que unificadas en un grupo de bandoleros, de bandas individuales para hacerse más fuertes, ha anunciado su apoyo económico y militar a la construcción del canal, que es el motivo de las diferencias y la crisis actual República Dominicana-Haití. O sea que estamos también nosotros en el enfrentamiento interno de Haití a propósito de este anuncio y de estas acciones de las bandas organizadas que dirige principalmente el barbecue del grupo G9. En este contexto, el presidente Luis Abinader, en Naciones Unidas, ya lo había anunciado que iba a hablar, pronunció su discurso, el discurso dominicano, ante la Asamblea General, clamando nueva vez, exigiendo, pidiendo la intervención de la comunidad internacional para ayudar a resolver los problemas políticos, económicos, sociales, sanitarios que abaten a Haití. Este fue el discurso del presidente. Excelentísimo señor Denis Francis, presidente del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno. Honorables jefes de delegaciones, señoras y señores. Avanzada la segunda década del siglo XXI, la humanidad afronta retos heredados y nuevos obstáculos que requieren acción.
Debemos ver estas calamidades como oportunidades que nos combinan a trabajar juntos para superarlas. República Dominicana tiene el firme compromiso de que podamos construir un modelo de desarrollo humano, inclusivo, justo y sostenible. Sin embargo, es legítimo preguntarnos, ¿estamos realmente encaminados a lograrlo? Las diversas crisis generadas por el cambio climático han tenido impactos devastadores para nuestro planeta y para nuestras sociedades, como las sequías, la subida del nivel del mar, la pérdida de la biodiversidad, los fenómenos meteorológicos extremos, entre otros. Estos impactos han generado un pasivo ambiental que amenaza fuertemente todo el progreso que hemos alcanzado en las últimas décadas. Como economía en desarrollo y con una huella de carbono negativa, estamos haciendo nuestra contribución a la mitigación del cambio climático, incentivando el uso de energías renovables, pero sabemos que este es solo un paso en el largo camino de la sostenibilidad, porque todavía tenemos una gran dependencia de combustibles fósiles. El petróleo sigue siendo importante para nosotros. Aprovecho este espacio para llamar la atención sobre la práctica del control de la oferta de los países exportadores para mantener elevados los precios del crudo en perjuicio de los países importadores. En esta asamblea representativa de unos y otros, deberíamos discutir y aprobar un mecanismo financiero que garantice la estabilidad de los precios del crudo a países importadores de renta media y baja, como lo es el nuestro. Se han dado pasos importantes para enfrentar la emergencia climática, como la reciente adopción de la Convención para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional BBNJ, convención que firmaré en la tarde de hoy. Pero faltan muchos pasos aún más contundentes, entre otros la adopción del Índice de Vulnerabilidad Multidimensional, IBM, de aplicación para todos los países en desarrollo, o la implementación del Fondo de Pérdidas y Daños para proporcionar asistencia financiera a las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climático. También quiero resaltar la cumbre internacional a celebrarse en Antigua y Barbuda en mayo del 2024, sobre los pequeños estados insulares en desarrollo, en la cual nuestro país estará presente como miembro del comité preparatorio. Asimismo, es urgente la creación de un mecanismo de financiamiento en condiciones favorables para que los países de renta media puedan enfrentar los retos que plantea el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 2015 al 2030. La falta de acceso a recursos adecuados fue justamente una de las razones por las que la mayoría de los países no lograron cumplir con los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Como ha declarado el secretario general del Sistema Financiero Internacional, el sistema financiero internacional está roto. República Dominicana cree firmemente en una reforma profunda a la arquitectura financiera internacional que beneficie a todos los países de manera equitativa. Otro de los efectos nocivos del cambio climático afecta particularmente a nuestra región del Caribe. Me refiero a la proliferación masiva del sargazo. Esta alga que devora las costas caribeñas, incluyendo las de Estados Unidos y México, tiene gravísimos impactos económicos, sociales y medioambientales, especialmente para el turismo, que representa hasta un 75% de la economía de algunos de los países del Caribe. República Dominicana ha creado una mesa multisectorial para lidiar con este problema y aspiramos a que los países desarrollados contribuyan con la solución. Señor presidente, uno de los pilares de nuestro compromiso para alcanzar un contrato social más justo y un Estado más efectivo ha sido y siempre será la lucha contra la corrupción. La ciudadanía dominicana la ha asumido como respuesta a uno de sus principales reclamos. Los distintos indicadores internacionales sobre la percepción de la corrupción confirman los avances que mi gobierno ha logrado en este sentido. En otro orden, quiero aprovechar para reiterar ante esta Asamblea la candidatura de República Dominicana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2024-2026 en las elecciones que se celebrarán el próximo mes.
Esta candidatura representa nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos humanos. Distinguidos colegas, al observar la isla de La Española desde el espacio, háganlo desde su celular a través de Google Earth. Se percibe una diferencia palpable y desgarradora. Una mitad verde y floreciente que corresponde a la República Dominicana, que ha priorizado la conservación y gestión sostenible de sus recursos naturales. La otra mitad, desprovista de esa rica cubierta forestal, refleja el dramático paisaje deforestado de Haití. Esta frontera natural no es solo una lección geográfica, sino es un potente recordatorio de lo que le espera al mundo si continuamos ignorando las alarmas de la naturaleza. Señoras y señores, Haití hoy no solo sufre una tragedia medioambiental, sino también una inestabilidad política y social que puede convertirse en una amenaza para toda la región. No me es grato recordar el llamado que hice hace 2 años atrás a esta Asamblea General cuando dije: desde que este gobierno asumió el poder, hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma de una vez y por todas el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Hoy, 2 años después, se verifica la dura realidad de esa advertencia. Un pequeño grupo de particulares haitianos ha retomado la construcción de un canal de trasvase ilegal en territorio haitiano para extraer agua del río Dajabón en violación de los tratados fronterizos dominico-haitianos. La comunidad internacional debe conocer que el río Dajabón nace en Loma de Cabrera y la mayor parte de sus 55 kilómetros recorren nuestro territorio hasta desembocar en la bahía de Manzanillo en Montecristi. Solo 2 kilómetros entran en territorio haitiano. Y en ese pequeño tramo del lado de Haití es donde están haciendo el canal. La información que disponemos indica que es una maniobra de control de agua por parte de una reducida élite económico-política para lucrarse con su venta a pequeños productores de la zona. La idea de ese proyecto nunca fue comunicada oficialmente al gobierno dominicano, ni se suministró documentación sobre su envergadura, su impacto ambiental y la identidad de sus beneficiarios finales. A pesar de la exigua información disponible, los análisis que hemos realizado demuestran que la obra pone en riesgo el acceso al agua de centenares de familias agricultoras dominicanas y haitianas, aguas abajo de donde se construye el canal. Además, el proyecto pone en peligro de inundación tanto el Parque Industrial Codevi, 300 metros aguas abajo del canal, y a sus 19,000 trabajadores haitianos, como también a una parte de los habitantes de las ciudades fronterizas de Dajabón y Juana Méndez. Y como si fuera poco, tendría efectos ecológicos nocivos afectando la laguna de Saladilla, una de las principales humedales de la República Dominicana. Desde abril de 2021, nuestro gobierno ha solicitado a las autoridades haitianas reiteradas veces detener la construcción unilateral e ilegal de dicha obra. El propio gobierno haitiano ha señalado que no se trata de una obra gubernamental, pero no la ha detenido producto de la debilidad institucional y la crisis de orden público y seguridad en ese país. La situación ya ha derivado en una delicada animosidad a ambos lados de la frontera. Ante este acto ilícito internacional, cometido por particulares en una parte del río que se encuentra en territorio haitiano, el gobierno dominicano se ha visto obligado a tomar medidas contundentes, como el cierre de la frontera con Haití, para garantizar la seguridad y el interés nacional, así como para proteger nuestros ríos, medio ambiente y producción agrícola. No tenemos, ni deseamos, ni buscamos una confrontación con el pueblo haitiano, pero sí estamos enfrentando a los actores incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití por sus intereses particulares y que ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de los recursos hídricos. Señor presidente, sin lugar a dudas, el problema de Haití ya no está en Haití. Está en manos de la comunidad internacional.
Y por esta razón respaldamos firmemente la postura responsable del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresada ayer desde esta misma tribuna y que nosotros vamos a repetir ahora. El Consejo de Seguridad tiene que autorizar de forma urgente la misión de seguridad respaldada por la ONU. Ya el Consejo de Seguridad ha aprobado 3 importantes resoluciones creando un régimen de sanciones, un esfuerzo para detener el flujo ilícito de armas y un llamado a la creación de una fuerza multinacional para asistir a la Policía Nacional Haitiana, como han solicitado el gobierno de ese país y el secretario general de esta organización. Aplaudimos el importante gesto solidario de Kenia de liderar la fuerza multinacional y el de Jamaica y Bahamas de aportar efectivos. Aprovecho la ocasión para agradecer de forma particular al presidente de Kenia, William Ruto, por su solidaria y humanitaria disposición a liderar a través de esta misión la búsqueda de la paz y la estabilidad del pueblo haitiano. Además, deseamos que todos los países que están considerando jugar un rol en este encomiable esfuerzo a actuar con determinación. Lo que ocurre en Haití es una ruptura del orden público por parte de elementos criminales sin ninguna reivindicación política o ideológica, por lo que acoger la solicitud de ayuda de las autoridades haitianas enviando una fuerza multinacional es cónsono con el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas y del mandato de esta organización, acorde con el derecho internacional para garantizar la paz. Estamos todos conscientes que el proceso de pacificación en Haití debe asumirse junto a un pacto social y político. En ese sentido, encomiamos la noble gestión que viene desarrollando el grupo de personas eminentes de CARICOM para lograr un acuerdo político que permita la mayor legitimidad posible para la aceptación de una fuerza multinacional y la celebración de elecciones justas, libres y transparentes. En ese particular, quiero reconocer al primer ministro Andrew Holness de Jamaica por todos sus esfuerzos. Al tiempo también de agradecer al secretario general por su trabajo en atender esta crisis, le hacemos un llamado a redoblar sus esfuerzos por lograr el despliegue inmediato de la fuerza multinacional en Haití. Hacemos también un llamado al Consejo de Seguridad a aprobar dicha resolución ahora, porque el tiempo se agotó. Señor presidente, República Dominicana durante siglos de convivencia, muchas veces difícil, junto al pueblo haitiano, ha dado muestras evidentes de incansable solidaridad. Haití necesita mucho y quiero reiterar nuestra solidaridad con el pueblo haitiano, pero sin olvidar que nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano. Así lo hemos hecho siempre, así lo hacemos y tengan por seguro que así lo seguiremos haciendo, porque no hay ni habrá nunca una solución dominicana al problema haitiano. Señoras y señores, no esperemos a que la próxima advertencia sea crónica de una tragedia anunciada. Que este momento, en el 78º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, marque un renacimiento en nuestra determinación colectiva para forjar un futuro más seguro, inclusivo y sostenible para Haití y para todos. Hago un llamado final. Este escenario global nos desafía a actuar no solo como naciones individuales, sino como una colectividad unida, con una visión compartida y un propósito común. La historia nos juzgará no solo por las palabras que pronunciamos en estos sagrados salones, sino más crucialmente por nuestras acciones en el terreno de la realidad. No le fallemos al futuro. Muchas gracias. En ese mismo orden, La Voz de los Estados Unidos de América ha presentado un reportaje sobre la situación en Naciones Unidas con el tema que se está debatiendo. Y además lo pone en el contexto de cómo la inmigración que está afectando a Estados Unidos, en especial a la ciudad de Nueva York, por la llegada de muchos inmigrantes, está causando estragos en la ciudad de Nueva York.
Conectamos con este reportaje de La Voz de los Estados Unidos de América, la emisora oficial del gobierno del Estado norteamericano, que nos presenta esta situación de lo que ocurre en Naciones Unidas a propósito del tema que estamos hablando. ¿Qué tal? Iniciamos esta emisión del Mundo al Día desde Nueva York, donde hoy comenzó oficialmente la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas. Los discursos del presidente Joe Biden y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky fueron en la misma dirección. Paz para Ucrania, eso fue lo que pidieron. Tenemos cobertura especial con nuestros enviados a la sede de la ONU y comenzamos con Celia Mendoza. Celia, ambos mandatarios una vez más instaron a la comunidad internacional a condenar a Rusia. ¿Cómo fue recibido este mensaje? Para la mayor parte de los líderes en este foro, la guerra en Ucrania no es aceptable, no va con los lineamientos de la Carta de Naciones Unidas, que protege la soberanía y la independencia territorial. Sin embargo, existen algunos de estos países que todavía se mantienen en el medio sin condenar a Rusia. La 78ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas comenzó este martes con el respaldo a Ucrania ante la invasión de Rusia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la paz estaría garantizada si las naciones integrantes de la organización cumplieran sus compromisos. La invasión rusa de Ucrania, la guerra en violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional ha desatado un nexo de horror. Vidas destruidas, abusos contra los derechos humanos, familias destrozadas, niños traumatizados, esperanzas y sueños destrozados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue contundente al señalar a Rusia como responsable de la guerra y de ensombrecer por segundo año consecutivo la reunión de la ONU tras la invasión en Ucrania. Una guerra ilegal de conquista, librada por la provocación de Rusia contra su vecino, Ucrania. Estados Unidos quiere que esta guerra termine, como el resto de las naciones, y Ucrania es el país que más quiere que termine. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por primera vez presente en la Asamblea General de la ONU luego del inicio de la guerra, le habló a las naciones del mundo sobre los estragos en contra de la población infantil de su país. ¿Quién iba a pensar que la política de rapto de niños y raptos masivos se iba a convertir en una política estatal? Sabemos que esto le ha ocurrido a decenas de miles de niños. Zelensky destacó la necesidad de desarticular las armas de destrucción masiva, advirtiendo que no solo son amenaza para Ucrania, sino para el resto del mundo. Biden instó a la comunidad internacional a defender a Ucrania y advirtió acerca de acciones similares a otros países en el futuro. Yasmín. Celia, gracias. Y los presidentes latinoamericanos aprovecharon su intervención para enviar un mensaje conjunto. Ángela González, ¿de qué se trata? Yasmín, pues en sus discursos los jefes de Estado estuvieron de acuerdo con que el fin de las guerras y también varias propuestas para hacerle frente al cambio climático son importantes en esta agenda, pero también el presidente de Brasil sorprendió con sus declaraciones al referirse a Guatemala que pudiera haber un golpe de Estado y que las elecciones y la posesión del próximo presidente pudieran ser truncadas. Líderes latinoamericanos reunidos hoy en las Naciones Unidas destacaron los temas apremiantes de la agenda global como el cambio climático, la desigualdad endémica, la guerra de Rusia en Ucrania, la salud pública y la inestabilidad geopolítica. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, enfatizó la necesidad de proporcionar recursos adecuados para combatir el cambio climático y preservar la Amazonía. Somos 50 millones de residentes de la Amazonía en Sudamérica, cuyo futuro depende de la acción decisiva y coordinada de los países que ostentan soberanía sobre los territorios de la región. El mandatario colombiano Gustavo Petro abordó la importancia de terminar las guerras y lograr la paz total. También mencionó el cambio climático y la desvinculación de Cuba de la lista de países que patrocinaron el terrorismo. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática, la madre de todas las crisis.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, enfocó su discurso en el aumento de la pobreza y recalcó que China le ha otorgado prioridad a este evento para que el desarrollo sostenible esté en el centro de la agenda internacional. Los países en vías de desarrollo enfrentan múltiples desafíos y un orden económico injusto que perpetúa las desigualdades y la pobreza. Bueno, y en los discursos de este miércoles se espera también escuchar de temas comunes como la migración que afecta a la región en los países latinoamericanos y también los efectos del cambio climático y cómo hacerle frente al desarrollo económico tan necesario. Yasmín. Gracias, Ángela. Y la ciudad que esta semana es centro de la diplomacia global atraviesa una crisis de migrantes. Justamente el alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, envió un mensaje para que el tema capte la atención en Naciones Unidas. Jorge Agobián nos da los pormenores. Es una realidad que nos esconde. A unas pocas cuadras de la sede de la ONU, migrantes entran y salen de este hotel convertido en albergue. Omar Zambrano de Venezuela es uno de ellos. Aquí duerme con su esposa y sus 2 hijas. Y Nueva York es la última parada de un largo periplo. Estuve en México, estuve en Panamá, estuve en Costa Rica, estuve en diferentes países. Lo que da cuenta de la crisis de migrantes en el hemisferio, que ha generado alertas recientes por agencias de la ONU. No es fácil. Pero yo pienso que sí puede haber solución, lo que simplemente es un poquito de esfuerzo. Cada mes llegan más de 10.000 migrantes a la ciudad que son recibidos en albergues como este, según el alcalde, quien pide a los líderes mundiales reunidos esta semana en Nueva York hablar seriamente sobre el asunto. Los líderes nacionales y globales deben unirse y resolver este problema porque es injusto para los migrantes y solicitantes de asilo, es injusto para los residentes de estos municipios y es injusto para nuestro futuro. Esto tendrá un impacto devastador en todas las cosas en las que hemos invertido y hemos avanzado en la dirección correcta en la ciudad. La Casa Blanca asegura que Nueva York no estaría bajo esa presión si no fuera por el envío de miles de migrantes en autobuses por parte de gobernadores de estados fronterizos, entre ellos el republicano de Texas, Greg Abbott. Entendemos la presión que se está experimentando en Nueva York. Vamos a seguir haciendo todo lo que podamos, como he dicho muchas veces antes, para mejorar las vías legales de entrada al país y aumentar nuestros esfuerzos de seguridad fronteriza para disuadir la entrada ilegal de inmigrantes. El gobernador de Texas ha prometido seguir enviando migrantes a Nueva York y lo considera una válvula de escape a los retos que enfrentan ciudades fronterizas por la llegada masiva de migrantes. El asunto ha sido tema de debate partidista en Estados Unidos durante meses. Ahora, líderes mundiales, incluyendo el secretario general de la ONU, abogan por darle visibilidad en el foro de alto nivel. Inmigrantes como Omar Zambrano esperan que haya más que discursos. Abrir puertas en diferentes países, pero para las personas que realmente quieran ir a trabajar. Jorge Agobián, Voz de América, Nueva York. En mi columna de esta semana, Oye País, en el Listín Diario, abordo también el tema Haití. Es el tema central de discusión en República Dominicana. Y lo abordo desde la perspectiva de qué significa los constantes problemas, diferencias, diferendos, provocaciones que hemos sufrido los dominicanos y cómo hemos enfrentado muchas de estas situaciones con Haití. Y hablo desde el 63, cuando los Tontón Macús entraron a la embajada dominicana en Puerto Príncipe y rodearon también la residencia del embajador en busca de unos tipos que habían tiroteado el carro del presidente François Duvalier, que iba a llevar a sus hijos a la escuela en un intento de secuestro. Eran Baby Doc y Simón, los dos hijos de François Duvalier. Se dice que entonces los tipos entraron huyendo y buscaron refugio en la sede de la Embajada de República Dominicana en Puerto Príncipe, pero los Tontón Macús y una turba detrás de ellos entraron violentando los acuerdos, lo que provocó un estado de tensión en el que Juan Bosch, en el gobierno en ese momento, abril de 1963, puso los tanques en la frontera. Eso era inaceptable. Estoy hablando desde esa época. Y miren cómo 60 años después seguimos con los problemas con Haití, los desafíos, el reto, apoyándose en el descontrol que hay
de lo que ocurre con las bandas y con todo el mundo en Haití, porque no hay interlocutores para lo que no quieren. Para lo que no quieren. Mi columna de esta semana la titulo La gatica de María Ramos. Usted sabe que esa gatica de María Ramos tiraba la piedra y esconde la mano. La comparto con ustedes a continuación. El actual no es el primero, ni será el último conflicto que enfrenta República Dominicana con Haití. El tema actual, si lo vemos en el contexto de la cadena de choques que con Haití pareciera ligero frente a muchas otras situaciones, como la irrupción de los Tontón Macut en la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe en 1963, o el tiroteo a la caravana del presidente Leonel Fernández en la capital haitiana en 2005, por ejemplo, de una larga cadena de agresiones, provocaciones y agravios políticos y diplomáticos. El gobierno haitiano se ha puesto al margen de la construcción del canal y envalentonados grupos de campesinos y empresarios privados, enquistados en la zona fronteriza, desafían el reclamo dominicano de detener la obra. La comunidad internacional, cual gatita de María Ramos, demanda revocar las medidas de presión del gobierno dominicano tomadas en el marco de una coherente política que ha llevado el presidente Luis Abinader en todos los escenarios nacionales e internacionales por la solución de la crisis haitiana. El CARICOM se queja, pero socios de los haitianos, como Bahamas, los enjaulan y deportan. Los solidarios cubanos los devuelven en las mismas embarcaciones en que llegan. Los norteamericanos, paladines del respeto a los derechos y las migraciones, los aperrean con látigos y caballos mientras Naciones Unidas y otros organismos tratan de imponernos reglas de repatriación sin valorar los cientos de miles que acogemos, viven y trabajan en nuestro país. Este escenario complejo y peligroso demanda cabeza fría, esfuerzo de nación. Los periquitos, dejémoslo para luego, que tiempo habrá de lavar la ropa sucia en casa. El Consejo de Gobierno concertó el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024 por 1.371.000 millones de pesos en el nivel de gastos, el cual contempla un déficit de 3.1%, un crecimiento de la economía de un 5% del Producto Interno Bruto y una inflación por el orden del 4%, y será sometido al Congreso Nacional antes del 1 de octubre próximo. La información la ofrecieron los ministros de la Presidencia Joel Santos y de Hacienda José Manuel Vicente tras la reunión del Consejo de Gobierno que encabezó la vicepresidente Raquel Peña en el Palacio Nacional, con la participación de ministros y directores generales de diversas instituciones del Estado. De acuerdo al primer Censo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado Dominicano, dado a conocer por el director de Bienes Nacionales y el Ejecutivo Honorífico del Consejo Estatal del Azúcar CEA y CORDE, Rafael Burgos Gómez, el Estado Dominicano cuenta con 43.207 bienes inmuebles con un valor en el mercado de 450.000 millones de pesos. Informó que avanza en más de un 96% la primera etapa de implementación del primer Censo Nacional de Inmuebles y Propiedades del Estado Dominicano, que arroja datos jamás antes conocidos sobre la cantidad y valor de las propiedades que posee el Estado en el área gubernamental. La Dirección Nacional de Control de Drogas, la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea, coordinados por miembros del Ministerio Público, incautaron 290 paquetes presumiblemente de cocaína en medio de una operación conjunta y combinada desarrollada en las costas de la provincia La Altagracia.
Un sismo de magnitud 4.4 en escala Richter se registró la madrugada de este miércoles a 4.9 kilómetros al noreste de Villa González, en Santiago. De acuerdo al Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, el movimiento telúrico se produjo a 4.9 kilómetros al noreste de Villa González, en la provincia de Santiago de los Caballeros. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. No cabe duda que frente a los problemas que origina el cierre de una frontera, República Dominicana tiene que perder. Tiene que perder porque tiene una incidencia, un impacto en la economía, en una economía fuerte, floreciente, de mucho dinamismo, como es la producción principalmente avícola, agropecuaria y de muchos otros productos que se venden en Haití, porque tienen un gran mercado de recepción, tienen mucha demanda. En los mercados binacionales que se celebran lunes y viernes, se venden millares de huevos, pollos, hortalizas, víveres, plásticos, harinas, de todo se vende. En otras formas de venta, en camiones, en furgones, también son muy apetecidos todos estos artículos de República Dominicana. Se estima, señores, estaba conversando con un dirigente de la Asociación Avícola, de avicultores, y nos contaba que se producen unos 300 y tantos millones de unidades de huevos al mes, principalmente en la zona del Cibao, y que el gran mercado, más de un 20%, va dirigido directamente a Haití. Se habla entre 30 y 58 millones de unidades de huevos al mes, más de 1 millón de unidades de huevos diarios en ese mercado haitiano. Producto de alto consumo, barato, nutritivo. Y los pollos ni se diga. Entonces, todo esto genera muchas tensiones en esta industria avícola, para no disgregarnos por otro lado, avícola principalmente, que ha ido creciendo, que se ha ido fortaleciendo, que se han hecho inversiones para mantener un flujo de producción porque hay un mercado seguro. Entonces, el cierre de la frontera genera estos problemas. El gobierno ha acudido a través del INESPRE, de programas de seguridad social, de programas de asistencia social, de programas oficiales, para adquirir gran parte de esa producción y venderlas a su vez a precios asequibles para que tengan una rápida salida. Pero la prolongación de esto, hasta donde el gobierno puede sostener esa inversión, porque lo hace con un subsidio, y hasta cuándo esos empresarios pueden tener
un margen de reducción para poder adecuarse a lo que es su costo de producción, por ejemplo. Entonces, el cierre de la frontera, si bien es cierto que es una medida acertada y una medida de presión que debió tomar el gobierno, también hay que ver otras aristas de esta medida. Y de eso hablan los economistas, de eso hablan también los políticos porque quieren sacarle partido político a esto. Estoy hablando de la realidad porque con Haití tenemos que ser o no ser. Aquí no se puede seguir con paños tibios como en el pasado, de manejar las cosas dentro de lo que se puede. Ya definitivamente hay que, lo decía en mi artículo de la semana pasada en el Listín Diario, dar el manotazo sobre la mesa y tratar esto como una situación seria, grave, peligrosa para la estabilidad de República Dominicana. Esa es la realidad. Este es un tema que se debate en el contexto de Naciones Unidas, que está reunida esta semana en Nueva York y cuyo presidente dominicano, ese es su tema, ya vieron ustedes parte del discurso del presidente, lo hizo el presidente Joe Biden cuando dijo tajantemente ya Haití no soporta más y pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intervenir. Pero también hay muchos otros temas, porque Naciones Unidas, compuesta por 130 y tantos miembros, 130 y tantos países, tiene muchas situaciones que resolver. Deutsche Welle, la plataforma noticiosa alemana, una de las principales plataformas de noticias de Europa, hizo un reportaje importante sobre esta 78 Asamblea General de Naciones Unidas. Lo comparto con ustedes a continuación. Comenzamos. Más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reúnen a partir de hoy en Nueva York para asistir a la Asamblea de la ONU. La cita llega en un contexto de crecientes retos para los países más pobres del planeta. Los líderes mundiales tienen en el centro de la agenda el debate sobre cambio climático y los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, un conjunto de metas fijadas hace ya 15 años en el marco de la denominada Agenda 2030 y que incluyen la eliminación de la pobreza y la mejora de la salud y el bienestar de la población mundial. El secretario general de la ONU instó a los líderes a cumplir sus compromisos. Hicieron una promesa solemne, una promesa de construir un mundo de salud, progreso y oportunidades para todos, una promesa de no dejar a nadie atrás y una promesa de pagar por ello. Esa no fue una promesa hecha entre nosotros como diplomáticos desde la comodidad de esta Cámara. Fue siempre una promesa a la gente. Y Naciones Unidas ha reconocido que debe rescatar sus propios objetivos. En 2015 aprobó un ambicioso plan que debería cumplirse en 2030 para el desarrollo sostenible del planeta. Actualmente, tan solo el 15% de las metas a alcanzar al final de la presente década tiene visos de llegar a cumplirse. La mayoría de los objetivos son actualmente una utopía. Los líderes mundiales se reúnen esta semana en Nueva York, a donde deberían acudir con soluciones urgentes y concretas para rescatar al planeta y a su población. Si la tendencia se mantiene, para 2030, 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza, más de 600 millones pasarán hambre cada día y unos 84 millones de niños no irán a la escuela. 606 millones no tendrán acceso a la electricidad. La Agenda 2030 de la ONU consta de 17 metas conocidas como Objetivos de Desarrollo Sostenible. Queda aprobado. Adoptado por todos los Estados miembros en 2015, el ambicioso plan recoge un listado de tareas que incluye luchar contra el cambio climático, proteger nuestros océanos, combatir enfermedades, erradicar la pobreza, garantizar una educación de calidad e igualdad de género. Este año se llega al ecuador del plazo fijado por la Agenda 2030 y aún queda mucho trabajo por delante.
Solo un 15% de los objetivos están en vías de alcanzarse para 2030. Cerca de la mitad registran avances insuficientes y en un 37% no hubo progresos o se retrocedió por debajo de los niveles de 2015. Crisis que se agravan como la guerra de Ucrania, el prolongado lastre de la pandemia y múltiples catástrofes relacionadas con el clima han frenado los avances para cumplir con la Agenda 2030. Pero la ONU considera que aún es posible con mayor voluntad política. Mi llamado a los líderes mundiales es claro. No es momento de adoptar posturas ni de desmarcarse. No es momento para la indiferencia o la indecisión. Es hora de unirse para encontrar soluciones reales y prácticas. Es el momento de comprometerse por un mañana mejor. Para Guterres, eso significa integrar los objetivos de desarrollo sostenible en las políticas nacionales, los presupuestos y la planificación a largo plazo. Se pedirá a los líderes mundiales que adopten una nueva declaración que reafirme su compromiso con la Agenda 2030. Eso incluye un estímulo de al menos 500.000 millones de dólares anuales en financiación a largo plazo para que los países en desarrollo puedan invertir en los objetivos globales. Y en Nueva York, cubriendo para nosotros este encuentro, está Carol Guerrero. Carol, ¿qué tal? Bueno, en medio de tanta crisis en el mundo, ¿qué tan alta es la expectativa con esta Asamblea General de la ONU en Nueva York? Silvia, buenas noches. Para ti, pues la verdad la expectativa no es muy alta, básicamente por todas esas crisis que tú mencionabas, la guerra en Ucrania, el cambio climático, también preocupa mucho acá la situación en África Occidental, la pobreza, la crisis alimentaria, pues todos estos problemas son bastante complejos y es imposible que en una sola semana, que en apenas 7 días se pueda hallar una hoja de ruta clara para hallar salidas a todos estos problemas. Particularmente sobre esos objetivos de desarrollo sostenible que mencionabas, pues uno de los llamados que ha hecho hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es un llamado a la acción urgente porque de esos 17 objetivos apenas se ha avanzado muy poco en el 15% de ellos. Asimismo, pues ya también como se mencionaba en el informe, el hecho de que de los 5 presidentes de los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU apenas esté presente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues genera algo de escepticismo y pocos creen que se pueda tener algún resultado, digamos, sólido en esta Asamblea General de la ONU. Quien sí va a estar aquí es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Él tendrá por primera vez la oportunidad de conceder un discurso en el estrado de Naciones Unidas aquí en Nueva York. Y lo que sí se quiere desde la ONU es que a pesar de que la crisis de Ucrania, la guerra en ese país será uno de los temas que se discuten, no se quiere centrar la atención en eso precisamente por todos los desafíos globales que hay en este momento, Silvia. Claro, Carol, ¿qué nos puedes contar de la participación de los líderes latinoamericanos en esta asamblea? Pues Silvia, será una participación importante, es ya una participación importante, de hecho ya están aquí casi todos los presidentes de la región. Hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tenido un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Han hablado de cambio climático, han hablado de los procesos de paz, de esa paz total que impulsa el presidente de Colombia, Gustavo Petro. También han hablado de política antidrogas, entre otros asuntos. Asimismo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra aquí en Nueva York. Ella dice que uno de los temas en los que quiere enfocar su visita a esta Asamblea General de la ONU es el tema de la educación inclusiva para las comunidades indígenas y entre otros está el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como también el primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien desea enviar un mensaje a todos los países de Naciones Unidas para que apoyen a Haití en un momento de crisis profunda por la violencia y por la pobreza que afronta Haití. Los grandes ausentes, ya como en años anteriores, serán el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Silvia. Que sí estuvieron en La Habana, Cuba, en el G77, por cierto. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, desde Nueva York.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema Haití, pero también otros temas tienen interés internacional. Pedro Vargas nos lo presenta desde la redacción central de Oye País. Al menos 104 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante los ataques armados perpetrados en el sector de Carrefour Fulés, al sur de Puerto Príncipe, entre el 4 de agosto y el 12 de septiembre pasado, afirmó la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití. El presidente keniano William Ruto agradeció a su homólogo dominicano Luis Abinader haber aceptado dar asistencia a la eventual misión militar internacional que encabezará Kenia en Haití para garantizar la seguridad en ese país. Kenia agradece a República Dominicana haber aceptado ofrecer asistencia a la propuesta misión de seguridad de la ONU en Haití que encabezará Kenia, señaló Ruto a través de la red social X, antes Twitter, después de reunirse con Abinader en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mantenido una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi. Las negociaciones se han celebrado en el Palacio de Konstantinovsky, en San Petersburgo. En el marco del encuentro, el mandatario ruso ha anunciado que con gusto aceptó la invitación de su homólogo chino de visitar el país asiático en octubre en el marco del foro internacional dedicado a promover la iniciativa del presidente Xi Jinping, Un cinturón, un camino. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía. En esta hora yo soy Rudy González. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.